Bien, estamos en contacto con Londres, con Gonzalo Cañete, analista de mercados. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Cristian. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, buenos días. Gonzalo, bueno, está dándose como una semana de recuperación luego de varios días de caída más o menos importante en toda la bolsa, después de que se espera el anuncio de la Fed hoy día. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, yo no soy muy optimista. Lo que pienso es que si se produciera la subida de tipos de interés, lo primero. Creo que la caída que hemos visto hace varias semanas vino motivada por la bajada que ha tenido el petróleo. Creo que el petróleo seguirá bajando porque técnicamente hablando, desde un punto de vista gráfico, si echan un vistazo a la gente que nos escuche y le guste analizar esos gráficos, podrán ver que con velas semanales el petróleo del barril West Texas tiene una proyección hacia los $20 el barril. Eso es lo que asusta a todos los mercados. El sector energético principalmente es el que ha lastrado durante las últimas semana y media el mercado realmente. Ahora estaríamos viendo realmente un repunte alcista de los mercados, pero creo que el principal problema es que va a ser complicado, habiendo perdido la media de 200 en el SP500 y en tus gráficos. No quiero volverme muy técnico, daré luego argumentos de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero desde el punto de vista técnico no veremos que sea muy factible una subida en los mercados mundiales, en lo que se refiere a renta variable. Vemos complicada la materia prima, muy intervenida por un tema geopolítico, por Arabia Saudita, intereses sauditas, aliados con intereses norteamericanos y enfrentados a un bloque asiático que es Rusia y China. Y el tema sirio. Está muy implicado esto aquí y creo que la subida de tipos en definitiva se traducirá por un aumento de los costes financieros, obviamente, en una época en la que estamos ante los máximos de deuda de los últimos años. Así que es un momento muy delicado para la subida de tipos. El efecto que tendrá la subida de tipos será como duplicar la deuda, porque al fin y al cabo incrementará los costes que tenga la deuda en, insisto, una época en la que estamos, como lo llaman algunos, la burbuja de los bonos, porque las QEs norteamericana y europea se han traducido por salir del pozo, salir del agujero en el que se metió la economía occidental a base de inyectar liquidez y compra masiva de bonos. Y Gonzalo, en ese sentido, ¿cómo es una especie de desacople que se va a producir hoy si es que finalmente, como la mayoría del mercado espera, que la Fed suba la tasa de interés respecto a lo que viene haciendo el Banco Central Europeo, que es mantener el QE con menos entusiasmo, pero mantenerlo al fin y al cabo? La única explicación que yo daría al comportamiento que ha tenido Mario Draghi ha sido una explicación de complicidad con la Reserva Federal. Es decir, en mi opinión, y esto claro es puramente especulativo, puedo estar equivocándome, la jugada maestra que ha tenido la Reserva Federal ha sido convencer a Mario Draghi para que no tome decisiones clave en la política monetaria europea y genere un efecto de rebote alcista o de pullback, como llamarían los técnicos, a ese eurodólar. Haber anunciado la subida de tipos con un eurodólar, con las expectativas que se tenían en las instituciones europeas, que llevaban el eurodólar a 1,05, nos habría movido posiblemente hacia la paridad entre el euro y el dólar. Gracias a la inacción, que también, por otro lado, no fue del todo inacción, porque Draghi sí anunció medidas de estímulo de la QE y de ampliación, pero gracias a incluso un accidental, y pongo comillas aquí, accidental, tuit lanzado por un portal Financial Times británico, en el que hablaban de que Mario Draghi iba a dejar sin acciones la política monetaria, que no iba a haber un movimiento de los tipos ni nada parecido, repuntó el eurodólar incluso antes de que Mario Draghi hablase. Dejaron exactamente en un nivel muy propicio el eurodólar para que se produzca una subida de tipos sin que nos lleve a la paridad. Es decir, si no hubiese habido ese cambio de guión inesperado, sea por una publicación accidental por parte de un diario financiero, sea por la inactividad de Draghi, si no se hubiese producido eso, estaríamos hablando de que Estados Unidos llevaría el dólar a una situación con el euro que sería desventajosa desde el punto de vista competitivo para las economías, las empresas norteamericanas. Gracias a ese error, ahora tenemos un eurodólar que estamos de nuevo pues en el 1,0950 aproximadamente. Fíjese, lo voy a ver ahora mismo en pantalla. 1,0920 aproximadamente. Gracias a ese error tenemos un 1,0920, se puede hacer una subida de tipos y el efecto que tendrá debilitador sobre la conversión euro-dólar no será tan grave como lo habría tenido hace 2 semanas. Entonces creo que es una jugada maestra. Y en ese sentido, Gonzalo, ¿tú ves que no vamos a tener mayores novedades respecto a
a esa relación euro-dólar una vez que la Fed materialice esta alza? No, creo que sí que habrá, obviamente habrá un movimiento fuerte. De hecho, ayer publiqué, por ejemplo, en mi perfil de LinkedIn, de la red de LinkedIn, publiqué una foto en la que mostraba, utilizando una herramienta Overlay Chart, mostraba cómo se solapaba el gráfico del oro con el gráfico del euro-dólar. Podíamos ver cómo el gráfico del euro había subido dramáticamente, pero el oro apenas había respondido a esa subida. Y para que nos entiendan, la divisa mundial es el dólar. El dólar es la divisa en la que se han hecho durante los últimos 50 años reservas los bancos centrales. El dólar y el oro, al fin y al cabo. Cuando el euro dólar sube, se refleja por relación, sencillamente por extensión, una debilidad del dólar. Y esa debilidad del dólar debe quedar reflejada en una subida del lingote de oro, que no se ha producido a la par. Por lo tanto, hay una divergencia clara. El oro no ha respondido a la llamada de ese rebote alcista en el eurodólar. Uno de los dos está equivocado. Y en este caso creo que habrá un movimiento fuerte, bajista probablemente en el eurodólar. Veremos que el eurodólar vuelve de nuevo a atacar la zona del 1,0530, porque creo que el objetivo, y lo dijimos hace más de un mes en los análisis que estuvimos publicando, era 1,05 el eurodólar. Cuando estábamos todavía en 1,11, dijimos 1,05 en el eurodólar por patrón gráfico que mostramos, por la política monetaria que está llevando a cabo la Unión Europea y por la política monetaria de la Reserva Federal. Era lógico, era un dólar que se está fortaleciendo, un anuncio de subida de tipos que no deja de ser un gesto de fuerza por parte de la economía americana. No olvidemos, esto es muy importante, no olvidemos que no está del todo justificado desde el punto de vista macro. El aumento salarial, el poder adquisitivo de los salarios norteamericanos no ha equiparado todavía en cuanto a términos reales al que tenía en los años 70. No lo ha hecho. La tasa de inflación norteamericana está en el 0,5%, el europeo en el 0,2%. La deuda norteamericana pública, gubernamental, me refiero, 101% del PIB. La europea el 91% del PIB. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no queda justificado desde un punto de vista macro, o por lo menos es cuestionable que sea necesaria una subida de tipos. Si a eso le sumamos la complejidad que tendrá para el mercado de la renta variable, la compra masiva, la sobrecompra de bonos en renta fija que se ha producido, el precio está muy distorsionado. Ahora bien, hay que hacerla, hay que subir los tipos porque es un gesto de cara a la galería y porque, permítame que vuelva a hacer referencia a ello, creo que implícitamente, de segundo plano, hay una confrontación clarísima aquí, que es un bloque asiático y un bloque occidental enfrentados desde el punto de vista económico. Empezó con las sanciones a Rusia, bloquearon el sector bancario de Rusia, le impidieron acceder a liquidez al sector bancario ruso para posteriormente iniciar el ataque con la bajada del petróleo. La bajada del petróleo hecha en exclusiva por Arabia Saudita, habiendo quedado noqueados, bloqueados y caos sobre la lona otros miembros que podían intervenir, como era el caso de Libia, como era el caso de Siria, como era el caso de Venezuela, han ido quedando fuera de juego. Por lo tanto, Arabia Saudita ha quedado como líder suprema y la que controla la OPEP. Y Arabia Saudita desde los años 70 es socio principal de varios grupos políticos importantes dentro de Estados Unidos. Entonces creo que es muy claro la estrategia aquí. Se bloquea el sector bancario de Rusia, se lleva el precio del crudo hasta mínimos, la cotización dólar-rublo se está repuntando a máximos, como ocurrió ya el 16 de diciembre de 2014, que fue un ataque especulativo que se hizo contra el rublo, y sobre todo porque aquí hay una cuestión clara. China, por ejemplo, no tiene una libertad de capitales. El flujo que ha ocurrido con Europa y con Estados Unidos, reflujo, inversión de capital norteamericano, recapitalización de beneficios empresariales a Estados Unidos, no ocurre en China. El beneficio de las empresas extranjeras en China se queda en China. Y eso es importante porque corta el flujo que Estados Unidos ha trabajado durante los últimos años. ¿Qué ocurre? La única vía posible es el monopolio de los recursos energéticos del bloque asiático para controlarles desde ese punto de vista. Y creo que estamos viendo cómo hay un enfrentamiento de bloques aquí. Estados Unidos tiene que subir los tipos de interés, la Reserva Federal lo va a hacer porque tiene que demostrar que es el líder de la economía mundial. Por eso, es una cuestión de maquillaje económico. Oye, bueno, estamos hablando con Gonzalo Cañete directamente desde Londres. Gonzalo, ¿cómo estás viendo el tema de la economía europea en general? Se han bajado bastante los riesgos, al parecer. Al parecer Grecia se está estabilizando, España ya como no, que no es un problema, como que desaparecieron el tema de los PICs. ¿Está tan estable como lo vemos desde acá o no? En mi opinión, mucho menos. Yo creo que hay un problema político implícito. Sin duda alguna habrá que ver cómo repercute esto al sector bancario, la subida de tipos de Estados Unidos al sector bancario, porque de nuevo los problemas políticos de Europa surgieron por una instabilidad del sector bancario europeo.
es así de claro. Si volvemos a ver que lo que se produzca a partir de ahora genera una estabilidad política en el sector bancario, y digo muy claro por qué lo va a ocurrir, porque por extensión lo que está ocurriendo con las materias primas afecta a compañías como las que ya comentamos aquí en Información Privilegiada, el caso de Glencore. Estas compañías tendrán una importante influencia sobre algunos fondos de inversión y líneas de crédito, como ocurrieron en el pasado con otras compañías, y eso provocará problemas de liquidez, además del problema con el mercado de bonos. Entonces puede ser una reacción en cadena. Si hay problemas en el sector financiero, los habrá en el terreno político en Europa. El tema de Grecia, ni mucho menos creo que esté resuelto, porque desde un punto de vista macroeconómico no hay ninguna solución planteada sobre la mesa. Sigue teniendo una deuda monumental, técnicamente impagable. En el caso de España no hay tampoco datos reales. ¿Hay un aumento del empleo? Sí, pero ¿de qué tipo de contratos? ¿De qué tipo de calidad? ¿De qué tipo de estabilidad tiene ese tipo de trabajo? No hay que olvidar que cuando se crea trabajo, puesto de trabajo con un carácter altamente temporal, lo que se consigue es mucha inestabilidad en el sector. Es decir, si viene cualquier ola negativa a la economía europea o a la española, lo que se produce es un repunte muy rápido y explosivo del paro. Y eso es lo que no consigue compensar. Hay un recorte de gasto público importante, pero como siempre y como hemos comentado otra vez en este programa, las políticas de recorte de gasto público se hacen cuando es un ciclo expansivo, no cuando es un ciclo contractivo. Es decir, si tenemos unas cifras de paro altísimas en España, ¿de qué nos sirve incrementar, por ejemplo, los impuestos indirectos? Es ridículo, porque al fin y al cabo el principal problema de la economía española es una baja de consumo, es una baja de actividad económica. Subir los impuestos indirectos no soluciona el problema y la recaudación fiscal, lejos de incrementarse, encima cae. Y cae el consumo con ella, no se genera actividad económica. Creo que ese problema sigue estando latente en Europa ahora mismo. Y creo que la única cuestión por la que se han enfriado los problemas políticos de Europa ha sido por la intervención del Banco Central Europeo. Cuando Mario Draghi anuncia que va a hacer compra masiva de bonos en las emisiones de deuda de Italia y de España, a partir del 7 y pico %, que fue cuando lo anunció, fue cuando la prima de riesgo de los países cayó y cuando los índices bursátiles, tanto el italiano como el español, repuntaron. La relación bono a 10 años índice bursátil de cada país es clarísima en gráficos, si la quieren analizar desde casa quien nos escuche. Es clarísima y se puede ver así, es un patrón además muy claro para hacer un modelo de gestión de capitales. Como es así, lo que estamos viendo es que la política... ¿Sí? No, dale, Gonzalo, para ir terminando, se nos va el tiempo. Sí. ¿Cómo es la paridad euro-dólar finalmente durante el 2016? Creo que iremos hacia la paridad, o debería ser así, siempre y cuando Draghi no traicione las expectativas que hay en Europa. Iríamos hacia la paridad porque lo que hace falta en Europa ahora mismo es una política muy líquida, como la que ha hecho Estados Unidos durante su época de recuperación. Creo que tendría que hacerla Europa también. Y en este caso Estados Unidos se aventurará con esa subida de tipos y bueno, veremos cómo evolucionan, pero creo que la aventura sería depósitos de capital en Estados Unidos crecerán con la subida de tipos por la expectativa que siembran, demostrará fortaleza, con lo cual aumentará la inversión extranjera en Estados Unidos y en el caso de Europa la mayor liquidez permitirá pues que fluya el crédito en Europa o que fluya el dinero en los mercados al fin y al cabo. Y con eso, pues como dijo aquel, con esto lo único que conseguimos es que la música siga sonando y que quizá la fiesta continúe. Porque no hay que olvidar que esto, como dijo creo que fue el expresidente del Banco Central de Granada, dijo que la política monetaria o el sector financiero mundial funcionaba como el juego de las mesas, las sillas y la música. No pasa nada mientras la música siga sonando. A lo mejor no hay sillas para todos ya y hemos quebrado, no lo sabemos. A lo mejor el sistema financiero mundial ha quebrado, pero mientras siga habiendo inyecciones de liquidez, crucemos los dedos y esperemos que la economía real, que está debajo, responda y se recupere, ¿no? Y eso creo que es la reflexión definitiva. Pero paridad hacia el eurodólar, probablemente. Muy bien, Gonzalo, analista de mercados desde Londres. Muchas gracias. A usted. Tenga una excelente fiesta de fin de año. Igualmente, muchísimas gracias, un placer. Bien, si eres de los